De Asofondos. Doctor Montenegro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo para usted, su equipo y todos los que nos están escuchando. Doctor Montenegro, por supuesto, la primera pregunta es, dice el presidente Petro que se van a acabar los fondos privados de pensiones, los que usted preside, inclusive si no pasa la reforma pensional. ¿Eso es así? ¿Eso puede ser así? Esa es una exclamación bastante extraña, Néstor. Los fondos siguen creciendo. Solo en el primer trimestre de este año los fondos de pensiones crecieron 18 billones de pesos en sus rentabilidades. 7 de cada 10 afiliados han escogido estar en un fondo de pensiones, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Los fondos siguen creciendo, esos fondos son de los trabajadores y se rinden cuentas en sus extractos sobre lo que han cotizado y las rentabilidades que han tenido. La comparación que hace el presidente, o la analogía mejor, de que la CPS y los fondos privados van a desaparecer, inclusive si no hay reformas, ¿a usted le suena por algún lado? ¿En el mundo se están acabando los fondos privados de pensiones, doctor Montenegro? Pues al contrario. Dado el envejecimiento de la población, que es algo contundente, inobjetable, el ahorro se está convirtiendo en el mecanismo más expedito para financiar los riesgos de la vejez. Hace 25 años solo había 11 países que tenían capitalización individual, o sea, ahorros para financiar la vejez. Hoy estamos en casi 50. Los últimos países que han incorporado capitalización individual han sido Alemania y China, ¿no? Que está viendo un envejecimiento tremendo, incluso cayendo la población. Y el ejemplo más cercano a nosotros es el gobierno de López Obrador, que hizo una reforma a las pensiones hace 2 años, en que lo que hizo fue fortalecer el ahorro, fortalecer las AFPs de allá, que se llaman Afores. O sea, la tendencia en el mundo es exactamente la contraria. ¿Y por qué, doctor Montenegro, y por qué supone usted, con estas consideraciones, que el presidente Petro está anunciando el fin de los fondos privados de pensiones? Pues realmente no entendemos, no entendemos bien qué se busca. Digamos, hay un intento claro de estatizar la economía, estatizar la salud, estatizar el ahorro. Se habla de un banco público, ¿no? Pero yo lo que espero es, y se lo dijimos así al presidente, quien amablemente asistió a nuestro congreso en Cartagena y llegó a tiempo, ¿no? Y tuvimos pues un encuentro respetuoso de ideas. Es que nos sentemos a la mesa, pongamos las cifras sobre la mesa y lleguemos a unos acuerdos, porque la estatización no es el camino es el ahorro, son las cuentas individuales, son esas inmensas rentabilidades que tienen los fondos de pensiones. Es muy curioso que unas tablas que le prepararon al presidente no incluyan las rentabilidades del ahorro, y las rentabilidades representan el 70% del ahorro, y no le incluyeron el ahorro. Entonces, claro, si usted no incluye el 70%, pues sí le dan unos resultados muy distintos. Doctor Montenegro, dentro de eso que manifestó el presidente Petro allí el viernes pasado en el Congreso de Asofondos, decía el mandatario que más de la mitad de la plata del ahorro pensional está en el exterior, y que por qué esa plata está en el exterior, generando crecimiento económico para otros países, generación de empleo para otros países, y por qué esa plata no está dentro de Colombia, generando crecimiento para Colombia y oportunidades de empleo para Colombia. ¿Usted tuvo la oportunidad de responderle al presidente sobre esta petición de traer el ahorro pensional a nuestro país? Pues mire, todos los fondos de inversión, incluyendo los fondos de pensiones, me refiero a los buenos, ¿no? A los buenos fondos, diversifican sus inversiones. Eso se aprende en la primera lección de fondos de inversión y de fondos de ahorro. Se enseña que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta.
¿no? Los fondos de pensiones, por ejemplo, de Noruega, que es un fondo público, además, y administrado por el Banco Central de Noruega, tiene inversiones en 70 países, incluyendo Colombia. Si hubiésemos tenido toda la plata acá en Colombia, debido a la devaluación, debido a las altas tasas de interés, debido a las caídas en los precios de las acciones, como la caída en el precio de Ecopetrol, donde los fondos están invertidos, las rentabilidades no hubieran sido de 18 billones de pesos en el primer trimestre de este año. Eso se logró en buena medida gracias a esta diversificación también por geografías. Claro, no poner todos los huevos en la misma canasta, doctor Montenegro. Pero ¿cuánta plata le tienen hoy prestada al gobierno los fondos privados de pensiones a través de los TES? ¿Y cuánta plata menos podrían prestarle al gobierno si llega a pasar la reforma pensional del presidente con el corte de 3 salarios mínimos para el pilar público? Sí, ese fue otro punto que mencionó el presidente, de que se está prestando cada vez menos al gobierno. La verdad es que el propósito de los fondos de pensiones no es prestarle plata al gobierno, sino tener excelentes rentabilidades para financiar la pensión, ¿no? Sí nos preocupa esa aceleración cuando se dice que no se le está prestando suficiente al gobierno y se habla de un fondo público, ¿no? Eso sí preocupa, crear ese fondo público solo para prestarle al gobierno y no tener diversificación, ¿no? Entonces, digamos, eso también pues preocupa a nosotros y preocupa a los trabajadores que son los propietarios de los fondos de pensiones. Sí. Doctor Montenegro, ¿qué opina usted de la frase que soltó el presidente Petro cuando dijo, es que si no nos ponemos de acuerdo, de golpe ustedes no van a tener otro congreso como el que tienen hoy? Sí, esa fue una frase que muchos la tomaron como un chiste, otros dijeron, eso fue una frase agresiva, en un discurso que fue amable, ¿no? Que fue respetuoso, con palabras muy amables, incluso para mí al comienzo del discurso. Entonces, digamos, ese final, yo no quiero, digamos, ponderar demasiado esa frase, ¿no? Pero los que interpretaron eso como una amenaza, digamos, un gobierno no debería proceder en esa forma, ¿no? Amenazando a los interlocutores, al sector privado, a los fondos de pensiones, a los fondos de inversión. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, ¿no? Para trabajar por el país, por la casa grande, que es la casa de todos, y ver no solo el corto plazo, y ver no solo la financiación del gobierno, ¿no? Sino ver el futuro, ver las próximas generaciones, pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Cuando uno habla de pensiones, habla de ellos, habla de lo que puede pasar de aquí a 60, 70, 80 años. Es el futuro de Colombia. Sí, varios partidos políticos, doctor Montenegro, han dicho que respaldan la reforma pensional del gobierno del presidente Petro, pero con algunas peticiones de cambios. Por ejemplo, que trasladen a Colpensiones solamente la cotización hasta un salario mínimo y no hasta 3 salarios. Que haya un compromiso de una gradualidad razonable, que las personas hoy afiliadas al sistema no aumenten el número de semanas para la jubilación y que se aplace el aumento de las cotizaciones por el reciente aumento de los impuestos. Esas propuestas, incluso estas son del Centro Democrático, pero también están de los otros partidos, ¿son compartidas por ustedes? ¿Ustedes con modificaciones avalarían o apoyarían la reforma pensional? Nosotros, y lo dijimos, y lo dije así en mi discurso, y lo hemos hecho público, hemos argumentado que este proyecto tiene varias cosas buenas, ¿no? Varias cosas buenas. El unificar los regímenes contributivos en uno solo, ¿no? No esa competencia que hay pues entre capitalización individual y prima media. El ampliar el pilar solidario, lo que hoy es Colombia Mayor, ¿no? Aumentar el monto del subsidio, aumentar la base sobre la que se entrega ese subsidio, eso sí financiado con recursos del presupuesto nacional y no con las cotizaciones.
el pilar semicontributivo, en fin, ¿no? Tiene cosas buenas que las apoyamos. Lo que nosotros planteamos es que la parte contributiva debe estar basada en el ahorro, en la capitalización individual, y que esa administración de esos recursos la puede hacer también entidades públicas, la puede hacer Colpensiones y otras entidades públicas, operando bajo las mismas reglas de juego. Si se aprobara la reforma pensional tal y como está presentado, hoy en día hay pensiones que nosotros llamamos megapensiones. Tal vez la normal, una pensión grande en Colombia debe ser, no sé, 13, 14 millones de pesos. Si se aprueba la reforma pensional, ¿cuál sería la máxima pensión en Colombia? La máxima pensión que estaría dando Colpensiones, la parte de Colpensiones, la correspondiente al umbral de 3 salarios mínimos, sería de 1.9 millones, o sea, menos de 2 millones de pesos. Y el resto sería lo que el producto del ahorro, ¿no? El producto del ahorro. Se acaban los subsidios a las pensiones altas. Eso es así y eso nos parece que está bien, pero entonces las pensiones iban a ser mucho menores, sobre todo la pensión más alta va a ser mucho. Ahí es donde le pregunto, ¿qué tanto menores van a ser las nuevas pensiones altas en el nuevo régimen? Va a depender de lo que alcance a ahorrar la gente, entonces va a ser diferente para cada persona. Pero si a mí Colpensiones me da una pensión de 2 millones y pico, yo podría aspirar a través de fondo privado a recoger ¿cuánto? ¿Otros 5 o 6 millones de pesos mensuales? Sí, depende de lo que ahorre, pero puede ser, y además hay pensiones voluntarias, ¿no? Si usted ahorra grande, usted puede tener 10 millones más, 12 millones más, pero tiene que ahorrar, ¿no? Sí. Ese subsidio, ya no va a haber un subsidio público, que es lo que tenemos ahora. Vale. Es la explicación y el futuro de los fondos privados de pensiones. Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos, sobre la afirmación esa del presidente Petro de que se van a acabar los fondos privados de pensiones, inclusive sin la reforma pensional. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles, doctor Montenegro. Gracias a usted, Néstor. Un saludo a todos. Blue, la alternativa.